presencia, gracias por tu amor, gracias porque tú permites todo, Señor, pero con un fin. Tú tienes un objetivo, un propósito. Danos la capacidad de resistir, de aguantar y marchar hasta el final, hasta donde tú nos digas. Gracias porque hombres como Josué, a pesar de sus 70 años, tenían sus ojos intactos para ver tu gloria y la capacidad de, Señor, conquistar aún gigantes y montañas que tú habías prometido. Gracias porque la capacidad de Moisés, a pesar de su edad, sus ojos nunca perdieron su vigor de ver tu visión, Señor. Ayúdanos a ser personas luchadoras, que, Señor, a pesar de cualquier instancia en nuestras vidas, mantengamos la visión y la energía que tú nos das, papi. Esta noche te agradecemos por quienes estamos. Te pedimos que tú, Señor, puedas bendecir más, Dios, tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Hemos hablado del absolutismo, hemos hablado un poquito de lo que es el peligro de la ignorancia. Y hoy vamos a avanzar algunos asuntos. Los temas van a estar muy lindos, hermanos. A mí me ha apasionado y Dios mediante vamos a seguir en esto. Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a desglosar un poco esto, ¿ya? La palabra conocimiento es dad. Esta es. Sí, esta. Está bien. La palabra conocimiento es dad, significa inteligencia, entendimiento, sabiduría. Entonces, ¿qué había desechado el pueblo de Dios? Justamente inteligencia, entendimiento y sabiduría. Vamos a ver. Cuando nuestros ancestros, en este caso cuando me refiero a los padres, a los progenitores, no toman en cuenta lo que es el conocimiento, esto recae sobre los hijos, sobre la descendencia. Entonces la descendencia es afectada. ¿Qué dice? Mi pueblo. Aquí hay algo bien bonito, ¿no? A pesar de que el pueblo de Dios había fallado, se había equivocado, había desechado el conocimiento, Dios jamás deja de decir mi pueblo. Ahora, este pueblo, ¿qué había hecho? Había desechado había destruido el conocimiento. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora vuelvo a reiterar para hacer conocimiento es inteligencia. Entonces, cuando los ancestros, en este caso me refiero a los papás, a los que somos padres, no tomamos en cuenta qué, el conocimiento, qué conocimiento da la inteligencia, qué inteligencia de la palabra de Dios, qué entendimiento de la palabra de Dios, de la sabiduría, afectamos a la descendencia. Pero cuando los padres, o sea, si hago a la inversa, si hago la antítesis de esto, cuando estoy diciendo, ¿no? Cuando los progenitores o los padres toman en cuenta la palabra de Dios, el conocimiento, la sabiduría, ¿a quién afecta? A sus hijos. Es así bien sencillito, ¿no? Si yo tomo en cuenta el conocimiento de Dios, ahora, ¿qué sería el conocimiento de Dios? Su palabra. Si yo tomo en cuenta eso en mi vida, indirectamente yo les doy una herencia a mis hijos. Y mis hijos son bendecidos en su descendencia. Ahora, esta es una descendencia que yo puedo dejarles a ellos. Y ellos, por el conocimiento que tienen, pueden seguir dejando esta herencia a los demás. Entonces, ¿el conocimiento afecta? Sí, afecta a nuestra descendencia. Ahora, la palabra falta es bel, destrucción, cesación. Voy a un poquito ir en esto. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Hubo destrucción o hubo cesación? Cuando hablo de cesación es que hubo un alto. Entonces yo estoy diciendo, si yo debería ser instruido, he hecho un alto a mi vida, o he destruido el conocimiento que yo tenía, afecto a mi descendencia. Aunque la Biblia dice en Jeremías, no, el pecado de los padres será sobre los padres y de los hijos sobre los hijos. Ya no será más así. Pero estoy hablando de herencias espirituales. Entonces una herencia que yo puedo dejar, una herencia que puedo dejar a mis hijos es su bendición a través del conocimiento que yo doy. Pero si yo destruyo, ceso ese conocimiento, entonces mis hijos son afectados. Otra vez, la palabra conocimiento es dad, inteligencia, entendimiento y sabiduría. ¿Qué estaría destruyendo? ¿Qué estaría cesando? Inteligencia. ¿Inteligencia qué? La palabra de Dios. ¿Entendimiento en qué? Ahora, una cosa es saber, o sea, una cosa es conocer, otra cosa es entender. Entonces, cuando yo entiendo la palabra, afecto directamente a mi descendencia.
Ahora la otra palabra que está ahí dice, no, por cuanto mi pueblo fue destruido porque le faltó y desechó. La palabra desechar viene de más, que significa aborrecer, repudiar, tener en poco, despreciar y hacer desaparecer. Entonces, ¿qué hizo su pueblo? No tomó en cuenta la palabra de Dios, lo repudió, lo tenía como poco y querían hacerlo desaparecer. Miren cuán importante es el discipulado y el tener conocimiento. Creo que quienes venimos al discipulado y los que aprendemos, traemos bendición. Bien decía pastor, ¿no? La palabra prospera, siempre va a prosperar, porque esta te trae inteligencia, conocimiento y entiendes los propósitos de Dios. En este sentido, si yo aborrezco esto, si yo lo repudio, afecta a mi descendencia. Pero cuando yo lo tengo como parte de mi vida, mi descendencia es bendecida. O sea, es tan sencillo, yo digo, no. Si yo sigo aprendiendo y teniendo el conocimiento, la palabra de Dios dice que mi descendencia es afectada en bendición. Pero si yo desecho el conocimiento, lo tengo en poco, también mi descendencia es afectada. La otra palabra es olvidar, es shakak, significa o te extravías, o no tienes memoria, atención, o lo borras de la memoria. Ahora, cuán importante es atender la palabra del Señor, entender la palabra de Dios, fijarlo en la memoria. O sea, no tener un aprendizaje momentáneo, sino esto tiene que quedar en nuestras vidas, aplicarla. Cuando yo aplico la palabra, mi descendencia es afectada. Ahora, cuando no aplico la palabra, cuando yo la olvido, la desecho, también mi descendencia es afectada. Veamos otro punto. La palabra destruido es damá, perecer, cortar, reducir al silencio. Entonces dice, ¿por qué nuestras descendencias son destruidas? En este caso es una nación. ¿Por qué fue destruido? Por perecer, por cortar el conocimiento, por reducir al silencio. Entonces es destruido, Dios corta, Dios inclusive puede hacer que tu descendencia sea silenciosa. Un salmo dice, ¿no? Y haré que tu descendencia sea poderosa en la tierra, dice. Ahora, ¿cómo puede ser poderosa? Este es uno de los antecedentes que la Biblia nos da. Pero si no, por el caso contrario, mi descendencia puede ser cortada y reducida al silencio. O sea, no puede ser notoria, no puede afectar la sociedad o el entorno donde yo vivo. Pero si el conocimiento de Dios es parte principal de mi vida, es afectado. Esa otra palabra dice, no serás echado, es otra vez la palabra más del sacerdocio. Ahora, no estoy hablando o no estoy diciendo, ¿no? Por decir, como tú no tienes conocimiento, tus hijos nunca van a ser pastores o líderes. No. Pedro dice que nosotros somos sacerdotes, ¿ya? Una nación santa que predicamos el evangelio. Entonces, cuando yo no tengo conocimiento, mis hijos no pueden ser portadores de las buenas nuevas, sacerdotes de comunicar el evangelio a otras naciones. Están en silencio, son reducidos al silencio. No tienen esa capacidad. Pero si yo le pido a Dios y hago que el conocimiento sea parte de mi vida, mi descendencia es afectada en prosperidad, en muchas cosas, de tal manera que son sacerdotes que proclaman el evangelio, afectan a la vida, hacen que las cosas cambien, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante el conocimiento. Eso un poquito he tratado de detallar esto. Otra vez para ver esto, ¿cuál sería el primer crimen de la iglesia? O sea, no sé si yo he exagerado poner el primer crimen. Es la negligencia de compartir el conocimiento de Dios. Uno deja de ser sacerdote. El sacerdote es compartir la palabra de Dios, es dar la palabra de Dios, es cambiar el escenario donde yo estoy, es cambiar mi familia, es cambiar el lugar donde yo estoy por medio de la palabra. Entonces, la instrucción por medio del Torah, o sea, de la palabra de Dios, es sumamente importante. ¿Qué pasó con estos hombres? Dejaron de compartir, hubo negligencia. Oseas 4:1 que dice, escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de la palabra de Dios. O sea, ¿qué estamos diciendo? Acá no tanto, ¿no ve? No hay negligencia en el compartir el evangelio. No hay negligencia en el enseñar, en el discipulado. ¿En qué habría negligencia? A ver, otra vez. Negligencia es pocas ganas, flojera, dejarlo a un lado. No creo que haya en la iglesia, por lo menos pienso yo, porque hay deseo de compartir, hay deseo de hablar de Dios y hay profundidades que hablamos del Señor.
porque el conocimiento trae bendición. Entonces, ¿en qué habría negligencia? Sí, no hay gente que quiera aprender. Y vamos a hablar esto cuando hablemos de la operación error que habla Tesalonicenses. Tesalonicenses dice que en el último tiempo, porque la gente no quiere escuchar la verdad, dice Dios, no quiere gozarse de la verdad, entonces Dios va a mandar un espíritu de error. De tal manera que la gente va a caer, va a sucumbir a este espíritu de error y viene el Señor y se quedan en esta situación. Entonces, cuando la gente no ama la verdad, vamos a llegar a ese estudio, cuando la gente no ama la verdad, Dios envía un espíritu de error. ¿Se acuerdan cuando habla la Biblia? Dice que Acab y Josafat querían ir a la batalla contra un rey asirio o sirio, no recuerdo bien, y Josafat le dice, no iremos si no hay alguien que nos diga que Dios está de parte de nosotros. Entonces Acab dice, ya, aquí están, y vienen 400 profetas, y los 400 profetas como con cuernos, dice, así dice el Señor, ensarán y los destrozarán, tomen la tierra, dice. Y Josafat dice, ¿y no hay otro profeta que nos diga otra cosa? Y Acab dice, sí, hay uno, dice, pero siempre presagia malas cosas, tráelo, dice. Y lo llaman no recuerdo el nombre del profeta, Isaías, no recuerdo exactamente. Entonces viene el profeta y le dicen, profetízanos. Y él dice, no, sí, van a ganar la batalla. Y Acab se enoja porque le suena el tono burlón. Profetízanos, dime la verdad. Y él dice, no, yo vi un ejército en los cielos. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá? ¿Quién hará que Acab vaya a la batalla y que pierda? ¿No? Y más o menos dice, y salió un espíritu de mentira, dice, el cual vino sobre los profetas y les dijo, no, que vayan. Y esos eran los 400 profetas. Entonces dice que Dios vino en el Antiguo Testamento para infundir algo sobre algo que ya estaba hecho. A ver, ¿cómo le explico? Dice, no, Dios endureció el corazón de Faraón para que el pueblo saliera de Egipto. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo Dios puede endurecer? Si ha endurecido, entonces Faraón no es culpable. Entonces la Biblia dice, no, el que es ignorante, sea ignorante todavía, dice 1 Corintios. Entonces cuando yo endurezco mi corazón, ¿qué hace Dios? Lo endurece más. Entonces Faraón era culpable de su propio endurecimiento. Lo que Dios hizo fue endurecerlo más para que se vean los prodigios de Dios. Más o menos es lo mismo acá. Si yo no creo la verdad y creo en profecías mentirosas, entonces Dios te va a dar lo que quieres, más profecías mentirosas. De tal manera que permite una operación de error. Y esa operación de error justamente viene antes de que Jesucristo venga a la tierra. Y esto empieza a moverse en la tierra con profecías mentirosas y la gente va a creer increíblemente. Porque inclusive dice, ¿quién como la bestia? No hay nadie como la bestia. O sea, ya no existe criterios de verdad, ya no existe criterios morales, nada. Solamente creen a este espíritu de error, esta operación error, esta energía de error. No quiero hablar mucho de política y nada de eso, pero no importa cómo sea la persona. ¿Quién como Él? Él es nuestro Salvador. No importa que por detrás haya muchas situaciones anómalas, inclusive que falten a la moral, no interesa. Porque la gente tiene un espíritu de error que ha entrado, que hace que la gente se desvíe de la verdad. Ahora Tesalonicenses dice eso. A ver, leeremos donde dice, Primera Tesalonicenses, no recuerdo bien, operación dice, pero a ver si me lo pueden buscar. Está en Primera Tesalonicenses 4, por cuanto no obedecieron la verdad de Dios y no amaron la verdad de Dios, dice que Dios mandó un espíritu de error, una operación de error, una operación de extravío, dice. Si me lo encuentran me van a decir. Entonces, antes de que venga el Señor, esta operación va a ensar tanto que va a hacer que la verdad sea socapada, sea destrozada. Pero ¿a quiénes vencer? A la gente que no quiera saber la verdad. Hay gente que no quiere saber esta verdad. Entonces viene el espíritu de error. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que no hay conocimiento de Dios, o sea, no hay palabra de Dios. Entonces la gente no está instruyendo. En este caso, ¿quiénes no están instruyendo? Los pastores no están instruyendo. La gente de la iglesia no está instruyendo. Ahora, si bien está instruyendo, tampoco hay gente que quiera aprender. Entonces, como no hay gente que quiera aprender, entra pues la operación de error. ¿No me lo han encontrado? Ya entra la operación de error. Y cuando entra esta operación de error, cuando entra esta operación de error, cuando ya no se tiene la verdad, entra una mentira a la iglesia.
Entonces la gente ya ni espera al Señor Jesucristo y nosotros podemos poner, perdón, entre paréntesis lo que habló, a un presidente increíblemente, por malo que sea, nosotros podemos ponerlo por esta operación. Por eso el anticristo va a surgir. Por eso dice, ¿quién como la bestia? Se olvidaron de Dios, de todo. Entonces, este conocimiento, ¿lo tienes? A ver, gracias. A ver, ¿dónde está? Ah, sí, es inicuo. Veremos del 2.8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su boca. Inicuo, cuyo advenimiento, ese advenimiento es parucía, ¿ya? O sea, su aparición, así como Jesús es por obra de Satanás, con gran poder y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? No recibieron el amor de la verdad. Entonces algo que Dios hoy nos quiere decir es que tienes que recibir la verdad y el amor de la verdad. ¿Y quién es el amor de la verdad? El Señor Jesucristo. Pero esta gente se perdió porque no quiso escuchar. O sea, no quiso tener un conocimiento del Señor. Por esto, o sea, estoy hablando de los días finales, Dios les envía un poder engañoso. A ver, vayamos una traducción, a ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué versículo era? ¿Qué versículo era? 11. Ya andate a la Reina Valera otra vez. Al 11, haz un clic y andate en compare. Sí. Vamos a ver. Seguiremos subiendo y subiendo. Un poder seductor, o sea, es un espíritu de mentira. O sea, poder es dunamis, una fuerza que va a hacer que porque no has amado la verdad, entonces va a entrar un poder mentiroso que te va a hacer creer cualquier mentira. A ver, seguiremos, ahí está. Dice, oso, y esa es una Biblia antigua. Por tanto, pues enviará a Dios en ellos operación de error para que crean a la mentira. Por eso Dios deja que el error los engañe. O sea, ¿cuándo? Cuando no hay conocimiento. Entonces, cuando no hay conocimiento, entra este poder. O sea, esta operación. A ver, nosotros, ¿qué operaciones conocemos a nivel guerra? Operación Furia del Desierto. ¿Qué operación? Operación Cóndor. Otra operación. Operación Tormenta del Desierto. ¿Qué quiero decir con eso? He escuchado en Israel Operación Elías. Y he escuchado otra que es Operación Sansón. Entonces, que están haciendo asaltos a manera de lo que Sansón hizo y esa situación. Entonces, cuando hablo de operación, estoy diciendo que hay algo que Satanás tiene tramado para que caigamos en el error. Pero ¿quiénes van a caer en el error? Sí, está bien, pero algo más decía Tesalonicenses. Los que no recibieron, ¿qué? El amor a la verdad. Sí. Ah, es que es como la dureza de Faraón. Faraón siempre estaba duro. Entonces, ¿qué hizo Dios? Actuó sobre la dureza misma. Él cuántas oportunidades tuvo, pero él no quería cambiar. Uy, piensa de tal manera que lo va a llevar a la pérdida. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos hacer es no perder la situación de seguir. Porque el que decida al final, porque si yo digo, él ya está en la operación, es condenado, yo estaría tomando una atribución que no sea mía.
Lo que yo tengo que hacer es seguir haciéndolo. Porque la Biblia dice, ¿qué sabes tú si convertirás a tu esposa? Le dice su mujer. Entonces, de lo mismo yo, ¿qué sabes tú si Dios puede hacer en algo? Pero si sigue así duro, ese error va a ser peor. Pero esto de Tesalonicenses no habla a la gente de afuera. Habla a la gente habla a la gente de la iglesia. A ver, volveremos a leerlo. Por favor, si me ayudas otra vez. Miren, es a la iglesia. ¿Ya? En aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás con gran... más arriba dice, cuando dice a los que amaron la verdad, ¿en qué versículo está? Aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás con grandes potencias y con todo el engaño de iniquidad. Ya está con caridad ahí. Iremos a otra versión, ahora sí. ¿Ya? Con todo engaño de iniquidad. Ahora, ese engaño de iniquidad ni siquiera es pues pecado ni transgresión. Es profundo. Es un engaño que llega a la maldad total. Porque si hablara de engaños, estaría hablando del engaño de pecado, el engaño de transgresión, pero aquí es el engaño de iniquidad. Entonces el engaño de iniquidad es tan bien hecho que va a lograr que esa gente llegue a blasfemar de Dios para los que se pierden. Ahora, estos que se pierden también es gente cristiana y gente que no conoce a Dios, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ahora, si bien incluye a la gente de afuera, esta carta de Tesalonicenses está hablando a la iglesia. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. A fin de que sean condenados, dímelo, Denise, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahorita vamos a ver más detalles de esta operación, aunque todavía no es el tema, pero va a entrar de tal manera que va a afectar a la iglesia. O sea, si yo lo aplico a la iglesia, ¿yo qué tengo que amar? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo no amo la verdad, ¿cuál sería el riesgo que yo puedo sufrir? Esta operación de error. Y esta operación de error, ¿a qué me puede llevar? A la iniquidad. Y la iniquidad es el más alto estándar del pecado, que es perdonable en el Señor, pero que me puede hacer quedar en el arrebatamiento, inclusive llegar a la apostasía. Entonces, bien grave. Entonces, aquí en Oseas 4:1, ¿cuál fue el problema? Había instrucción, puede ser, ya, pero desecharon el conocimiento. Pero aquí dice, no hay fidelidad. ¿Por qué no hay fidelidad? Porque no hubo enseñanza de ser fieles. No hay misericordia, porque se olvidó toda esta enseñanza. Pero lo más grave es ni conocimiento de Dios. La Biblia dice, y no sé si está acá, lo vamos a ver, que el que conoce al Padre y al Hijo es prosperado, dice. Se multiplican las bendiciones sobre él. Entonces, algo que la Biblia quiere es que conozcamos al Padre y al Hijo. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. Lo vamos a ver enseguida. En este caso, no hay conocimiento de Dios. ¿Ya? No hay conocimiento de Dios. ¿Dónde dice? En la tierra. O sea, se ha cortado tanto este conocimiento que viene un juicio. Pero antes de que venga el juicio, porque cuando Tesalonicenses nos está hablando del advenimiento del anticristo. Entonces, en el advenimiento del anticristo, antes que esto suceda, un antecedente para nosotros va a ser la operación error. Y se va a creer la mentira. Ahora, mentira teológica, mentira doctrinal y hasta mentiras que pueden meterse en la iglesia. Y la gente que no tenga el conocimiento de la verdad, se lo va a creer. Pero ¿dónde está el problema que yo decía? Es ese, no agarrarnos del Señor. Ese es el primer crimen. Perdón si lo he puesto así. El segundo crimen es rechazar este conocimiento. O sea, una cosa es que no haya. Entonces, puede ser justificable. ¿Qué hacía? Si no recuerdo, era Jeremías, ¿no? ¿Qué decía? Estos son ignorantes y locos, no saben, no hay quien los instruya. Entonces, ¿podía ser un atenuante? O sea, ¿podía ser un justificativo? Sí, ¿no? Uno puede decir, pero que en la iglesia nadie nos enseña. Podía ser, pero en este caso sí hay. ¿Ya? Entonces, el segundo crimen, ¿cuál es? Rechazar este conocimiento.
Ahora, yo les dije, ¿no? El discipulado es algo voluntario y algo que uno ama, ¿ya? Algo que uno quiere. Pero si yo rechazo eso, es un crimen, porque la sentencia es ser rechazado como sacerdote. Y eso hemos visto en el verso 6. Dice, por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No tengo capacidad de compartir el evangelio. O sea, me he entrado en un modo silencio. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ser sacerdote? ¿Ya? La ventaja de ser sacerdote es que tienes la capacidad de ir, compartir y de que otros reciban a Jesús. Esto es bien importante, porque si yo estoy en silencio, no voy a poder compartir ese evangelio. Eso es difícil. Y menos sin conocimiento. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Primero fueron elegidos la nación de Israel. Bueno, van desde los levitas, los jueces. O sea, Dios eligió y cada uno de ellos falló. Hasta que al final fue elegido Israel. Israel falló y Dios llamó a la iglesia. ¿Ya? Entonces Dios nos llama para compartir. Y en la iglesia nos llamó a nosotros. Entonces yo, por ejemplo, como sacerdote, ¿a quién he compartido el evangelio? He compartido a muchas personas. Inclusive lo he compartido en mi casa. Porque dice, no, por conocimiento que yo he compartido en mi casa, mi descendencia es bendecida. Este sacerdocio trae mucha bendición. Y el sacerdocio te abre puertas. Pero si no fuera así, trae pues una sentencia sobre su vida. El tercer crimen es olvidar la ley de tu Dios. Ahora, bien, no hay enseñanza, es justificable por decir para nosotros. Pero el crimen, ¿de quién sería? De los pastores y de los líderes. Pero también el crimen sería tuyo, de ser negligente en no querer aprender. Si hay palabra, si hay situación, deberías aprender. Ahora, hay una serie de circunstancias que nos apuntan, que nos indican cómo aprender y qué hacer, pero sería un crimen. El tercer crimen es que aprendiendo, ¿qué haces? Olvidas la ley de tu vida. Entonces, cuando yo estoy en la iglesia o en un discipulado, en la vida diaria que el Señor me enseña, yo no puedo olvidar la ley, no puedo despreciar lo que me están enseñando. Porque si yo desprecio, ¿ya?, la instrucción de Dios, la sentencia que es que la descendencia sacerdotal terminará olvidada, aún en los hijos. Entonces, la palabra siempre tiene que estar en mi vida, ¿ya? A vivirla, practicarla, a hacerla parte de mi vida constantemente. Entonces, este es un problemita que hay en Oseas que a nosotros nos dice. A ver, esto quería ver en 2 Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, ¿qué va a ser multiplicado? La gracia y la paz. ¿Ya? ¿Qué más dice? En el conocimiento. Entonces, ¿cuándo se va a multiplicar la gracia y la paz? Cuando haya, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto yo más conozco de Dios, es multiplicado en mí. Gracia y paz. Y si yo desglosara qué es paz, shalom, y otra palabra para decir shalom, ¿qué es? Prosperidad. Prosperidad, lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, dice, si tú tienes conocimiento de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo, se van a multiplicar la gracia y la paz. Sigue diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Ahora, ¿quién nos dio ese conocimiento? Por su poder y su piedad, el Señor Jesucristo. Ahora sigue diciendo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra conocimiento es epignosis. La palabra epignosis quiere decir conocimiento pleno, preciso, completo y perfecto de Dios. Por eso el pastor David habló mucho de eso el domingo, ¿no? La sola palabra gnosis es conocimiento. Conocimiento. Yo conozco, yo sé. Tanto es que los gnósticos creían que su conocimiento estaba por encima de las escrituras, ¿ya? Y ellos creían que esta revelación secreta que ellos tenían los acercaba a Dios, los gnósticos. Pero cuando llega a la iglesia, Dios dice, no, ese conocimiento no es el que yo quiero el epi conocimiento. Y el epi es más allá, por sobre ese conocimiento. Entonces, cuando yo voy a 2 Pedro, me está diciendo, ¿no?
¿Qué cosa va a multiplicar la gracia y la paz? El epiconocimiento. ¿Y ese epiconocimiento qué sería? El conocimiento pleno ¿de quién? De Dios. ¿El conocimiento pleno de quién? Jesucristo. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿no? ¿Tú tienes un conocimiento pleno de Dios? Si no, pero tenemos que llegar porque se te va a abrir gracia y paz. Ahora ese es un proceso, o sea, no se llegas y ya tienes el epignosis, tienes otros conocimientos, pero a medida que tú asistes, continúas en la etapa del discipulado, llegas a tener un conocimiento mayor de eso. Cuando lo conoces a papá, cuando yo lo conozco a Dios, yo conozco su carácter. Él es Dios, Él es tan lindo, o sea, es alguien que nos cuida, no permite que te quedes sin nada. Él te prospera, Él te ayuda, Él te consuela. Y cuando conoces a Jesucristo, Él está dispuesto a defenderte. Entonces te multiplica, ¿ya? Entonces tienes que tener un conocimiento completo y perfecto de Dios. Eso se lo hace poco a poco. Ahora, la gracia y la paz son multiplicadas cuando hay conocimiento. La palabra gracia es charis, que significa donativo, favor, acción favorable. ¿Qué quiere decir? Ustedes se acuerdan y dice que David cayó en gracia. Y alguna vez yo decía eso, ¿no? Tú vas a un lugar y caes en gracia. La gracia quiere decir, hay una acción de la gente que dice, está bien, no sé, algo me hace confiar en ti. Está bien, hay algo, dice, que tienes tú. Es el charis de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del conocimiento de Dios. Entonces, donde vas, si bien se cierran puertas, hay en algunas que se te ha caído, creo, tu carne. Ya. Hay en algunas cosas que como que pasa algo, pues. El otro día yo fui a comprar material y le dije, señora, quiero comprar ladrillos y esto. Ya, lleve nomás, pero no tengo dinero. No, lleva nomás. Después me lo pagas, me dice. Voy a llevar 3,000 ladrillos, le digo, ¿no? Y fierros. No, después me lo pagas, yo sé que me vas a pagar. Ahora yo le digo, no, me caes en gracia. Eso faltaba que me digan, ¿no ve? Yo no podía creerlo. Claro que después se lo pagué, se lo pagué. ¿No ve? Me dijo, ¿no ve? Caes en gracia. Pero este es un ejemplo, porque puedes caer en gracia en instituciones, no sé, donde Dios va a obrar algo a favor tuyo, sin que te conozcan algo. Es una acción de Dios, es una acción favorable hacia ti. Si bien charis significa el favor inmerecido de lo que Dios hizo para nosotros en la cruz al morir, también significa la acción que Dios hace a favor tuyo. Entonces, yo agradezco, hermanos. Perdón por favor por hablar de mí. Tengo una casita en el bosque donde estamos trabajando. ¿Y cuál era mi idea de mí? Mi idea era, ¿no? Haré un cuarto 4x3 chiquitito de adobe para vivir ahí y estar ahí y cuidar mi terreno. Esa era mi idea. Ya, y de pronto vienen los roteadores, me han hecho escapar y fue la primera vez que dije auxilio, ayúdenme en oración, una de mis primeras intervenciones, porque querían lincharme, querían quitarme el terreno, hasta dormimos ahí, etcétera, etcétera. Y vinieron, pues perdí mi cemento, perdí mi ladrillo, perdí mi arena, perdí todo. Y yo no sabía qué, estaba muy mal. Pero la acción favorable de Dios, o sea, la gracia de Dios viene cuando te da algo mejor de lo que tú querías. Y Dios me bendijo algo mucho mejor de lo que había en mi mente. Por eso dice la Biblia, ¿no? Que cuando oramos, Dios te concede mucho más de lo que tú imaginas. Pero ¿qué está funcionando? El charis, la acción favorable. Pero esta acción favorable, ¿de dónde viene? Del conocimiento, pues. ¿Y qué conocimiento? El epiconocimiento. Entonces, cuando pasa eso, tú dices, no, eso tiene algo que ver con Dios. Porque Dios no puede venir y destrozar un sueño que tú tenías, aunque un cuartito chiquitito. Entonces, ¿qué haces en el epiconocimiento? Gracias, Dios, tú tienes el control. Sé que de esto va a venir una bendición más grande o algo me estás previniendo. Entonces te agradezco. Y ese epiconocimiento hace que se multiplique y la acción favorable de Dios trabaje sobre tu vida. Pero tengo que tener un conocimiento, pues, de Dios.
y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué actúa en mi vida? La palabra. Entonces, cada vez que ocurre algo, no solamente digo, no, todo ayuda bien, tiene el control, sino viene una palabra específica a mí. Y es por esto, Freddy, es por esto que estoy haciendo esta situación. Ese es uno. Pero la otra paz, dice la otra palabra, es paz. Y es eirene. ¿Qué significa? Implica prosperidad. Entonces, cada vez que alguien le decía shalom, ¿qué le está diciendo? Deseo lo mejor para tu vida. Deseo que estés sano y que tengas prosperidad. Esa era la palabra shalom. Nosotros no nos saludamos así, ¿no? Sería bueno decir, cuando yo me saludo, hola Juanqui, paz hermano. O en hebreo, pues shalom, ¿qué le estaría diciendo? Ya, ¿qué más? Te deseo lo mejor, el bienestar máximo, que estés sanito, que prosperes en tu trabajo. ¿Cuándo se multiplica? Cuando hay conocimiento. Por eso les decía, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, pero yo hago la antítesis, o sea, lo contrario. Mi pueblo no fue destruido, pues hubo conocimiento. Entonces, ¿qué va a ser multiplicado? Gracia y paz. ¿Y esto sobre quiénes viene? Sobre mis hijos. Entonces, lo que tú no has tenido, ¿quién lo tiene? Tus hijos. Lo que tal vez tú, la doble visión para mí siempre es esa, ¿no? Cuando Eliseo le dice, dame la doble unción, le dice, no, dame la doble unción. Y Elías le dice, no me corresponde a mí, sino al Señor. Y dice que Eliseo hace el doble de milagros que él. Entonces yo siempre he sostenido eso en mi vida personal. He dicho, Señor, yo quiero esa doble unción, pero hágase como tú quieres. La doble unción es que mis hijos tengan más de lo que yo no he logrado y lo que no he tenido. Porque Eliseo hizo el doble de lo que hizo. Entonces es una bendición hacia ellos. ¿Pero cómo? Por medio del conocimiento. Entonces la palabra Irene implica prosperidad en lo personal como el comunitario, ¿ya? Shalom, bienestar, plenitud, salud. Ahora vuelvo a reiterar, ¿todo por qué? Por conocimiento. ¿Qué razón la Biblia dice? ¿Desechaste el conocimiento? En versión frediquino, ¿cuál sería? ¿Desechaste el discipulado? No, desechaste. En versión frediquino es. No hay. Desechaste el discipulado. ¿Ven? Así, ¿no? Desechaste el discipulado, dice. Por tanto, yo también, yo me iré en contra tuya. Esa es una forma de decir, pero ¿cuánto prospera el conocimiento? Ahora, lógicamente, hemos predicado mucho, ¿no? Dice tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Pero es que seríamos muy, ¿cuál es la palabra? Narcisista, ¿no? No es, sí, puede ser resignado de que sí, soy soldado, tengo que sufrir, mi vida es sufrir. Por eso hablábamos, ¿no? De las canciones de Gusano que decían, no, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, porque toda mi vida voy a llorar hasta que llegue al cielo, y ahí voy a vivir en alegría. Y no, la Biblia dice, nos recibirá 100 veces más en esta tierra y en el cielo. Entonces tú puedes ver la prosperidad de Dios aquí, como también el sufrimiento. Nadie puede entrar a la tierra prometida si no pasa por el desierto. Nadie. La gente que va a llegar a la tierra prometida, los israelitas, forzosamente tenían que pasar el desierto. ¿Y el desierto qué es? Formación, trabajo, un trabajo de Dios en mi vida, llanto. Una vez que se pase el proceso del desierto, viene pues la tierra prometida. Pero ¿qué dice Dios? En el desierto te enamoré, en el desierto te amé. Entonces cuando hablamos esto, Dios quiere eso en nuestras vidas. Y ya cuando tienes el epiconocimiento, no quiero decir más sencillo, pero comprendes más. Lloras, pero sabes que Dios tiene el control. Ahora, como les digo, ¿no? En Perú me cuestionaron los pastores. ¿Usted por qué dice Dios tiene el control? Dios es soberano. Parece que usted se resignara, me dice que lo que le pasa es que Dios así ha dicho. Y tuve que explicarles, cuando yo digo que Dios tiene el control y Él es soberano, yo estoy diciendo que Dios sabe por qué lo hace, que no es para mal, sino tiene algo mejor para mí.
Lo que ahora yo tengo que hacer es confiar en su palabra, agarrarme en ese epiconocimiento y decir, no, Él está en el control. Cuanto yo más conozco de mi Padre, cuanto más conozco de Jesús, la gracia y la paz es multiplicada sobre mí. Y no solamente sobre mi vida, sino sobre mis hijos. Seguiremos. ¿Sí? Sí, puede ser, porque es el mayor conocimiento, el epi. Ahora, cuando dice mayores, la Biblia dice no mayores que Jesús, no vas a poder, sino ahí igual, pero sí, ya va a haber una situación. O sea, ¿qué cosas más veremos, no? Si hay ese epiconocimiento, hay una entrega. Podría ser la dimensión terrenal, sí, pero mayor que Él no podemos ser. Pero sí, tienes razón. Pero lo que estamos diciendo, ¿no? La palabra multiplicar es pletsumó, significa abundancia, crecer. Va a crecer la paz en ti, va a crecer. O sea, en un momento bien malo, no sé, va a aparecer el favor de Dios. No sé si les ha sucedido, ¿no? Nos está yendo tan mal y de pronto Dios hace su favor y como que el mal se olvide. Es la acción favorable de Dios. Me encantó esto, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? La ignorancia. Yo solo sé, nada sé. ¿No? Hemos hablado del absolutismo de eso. No quiero saber. Esa palabra noeo es, ¿no? Ser ignorante, desconocer, no entiende, no sabe, estar equivocado. Marcos 9:32, justo Marcos. Porque ellos no entendían, agnoeo, esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Pregunten, hermanos, si no entienden. Pregunten. Cuando he iniciado en el Señor a empezar a enseñar, siempre me he quedado en una cita bíblica y no he querido pasar al siguiente verso hasta que Dios no me explicara. Y le decía, Señor, me tienes que explicar, no entiendo. Yo humeaba, mi cabeza me dolía porque quería entender. Entonces Dios en sueños o por alguna situación especial siempre me decía. Pero la Biblia dice, ellos no entendían. Otra cosa es escuchar, ahí estar, pero no entender es terrible. Y peor, tener miedo de no preguntar. Entonces, importante, hermanos, preguntar. La palabra ginosko es conocimiento progresivo, por experiencia y observación hasta llegar a la opinión. Entonces, ¿qué viene primero? Bueno, un poquito, porque hay más fases que hay, es el ginosko. El ginosko, ¿qué sería para nosotros? Conocimiento progresivo. Entonces, a nosotros a este discipulado le llamamos discipulado avanzado. Cuando yo alguna vez se me sale en el seminario y pastor no sabíamos, y nosotros estamos discipulado avanzado. Uy, dice, ¿y cómo es avanzado? Me dicen, ¿no? ¿Cómo es pues? Si lo que nos da en el básico es tan grave, dice. Pero es un conocimiento progresivo, por experiencia y observación, hasta llegar a la epignosis. 1 Juan 2:3. Y esto sabemos, ginosko, que nosotros le conocemos si guardamos su. O sea, estamos en un conocimiento progresivo, porque le conocemos. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Pero el ginosko no es suficiente. Tengo que llegar a la epig. Y el discipulado es eso. Por eso el Señor sostenía mucho eso. Mire 1 Corintios, lo que le decía. Mas si alguno quiere ser ignorante, sea ignorante. Si alguno quiere ser agnoeo, sea agnoeo. Es como lo que hemos dicho de Faraón. Si no quieres, pues Dios va a mandar una operación error por tu ignorancia. No estás amando la verdad. Y este verso es terrible, ¿no? Mas si alguno quiere ser ignorante, sea ignorante. Ahora hay otras versiones. A ver, ¿lo veremos, Denis? ¿Qué dice así? Dice, hay varias formas que dice eso. Compare. ¿Por?
Si no lo reconoce, perdón, si no lo reconoce, tampoco él será conocido. Si no lo conoce, tampoco él es conocido. ¿Ya? Pero si alguno no conoce esto, él no es conocido. Pero si vamos a la oso, el oso, por ejemplo, más el que ignore, será ignorado. Y así, si vamos, dice la LBLA, creo que es, que dice, ¿no? Si eres ignorante, quédate ignorante. Ahí está. La 99. ¿Dónde está? La 2000. Más que el que ignore, será ignorado. Pero hay uno que dice, no, que sea ignorante. No he puesto la versión. ¿Ya? Pero entonces la ignorancia nos va a traer fatales consecuencias. El conocimiento, no la gnosis, sino la epignosis, nos va a multiplicar, ¿ya?, los beneficios a nuestra vida. A ver, gloria y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Cuando vamos a eso, vamos otra vez a la palabra conocimiento, que es epignosis. A ver, lo miremos para que constemos que sí dice la Biblia, que no es ginosco. ¿Ya? ¿Lo tienes, Denis? Conocimiento dice. Ahí está. Epignosis. Hazle un clic. Epignosis. Pleno discernimiento. Reconocimiento. Ciencia. Conocer, conocimiento. ¿Dónde está la otra? Pero dice, a ver esa. Conocimiento total, más allá, epignosis. La palabra epis, si nosotros leemos solamente la palabra epis, otra vez andate al Strong, a ver. No. Son dos palabras compuestas, la palabra epi, la palabra gnosis. A ver, si voy allá, está epignosis, o sea, tendría que descomponer la palabra y no me falta un diccionario aquí que no lo tengo, que lo descompone. Está bien, no te preocupes, iremos nomás a la diapositiva. Es epi, ¿ya? Y la palabra gnosis. ¿Qué es gnosis? Conocimiento. Ahora es un conocimiento general, pero la palabra epi es sobre, por encima, más allá. Por eso dice que para la palabra que nosotros tenemos, ¿cómo la consideran los de afuera? ¿Cómo somos? Locura. No entiende. Cuando Pablo hablaba, ¿qué decía Pedro? No se entiende lo que Pablo habla, dice. Y algunos están distorsionando su palabra, porque Pablo tuvo un discipulado más allá en el cielo. Entonces, más allá del conocimiento, ¿qué sería? Así como Adán conoció a Eva. Cuando una pareja está enamorando, es la gnosis, pero la epignosis sería tener un conocimiento más íntimo. Eso se lo llama epignosis. A ver, vayamos. ¿Qué es la gnosis? Por eso decía, ¿no? ¿Quiénes son estos hombres pescadores del vulgo? ¿Cómo hablan así? Se sorprendían. ¿Y qué tenían ellos? La epignosis. Y hemos visto lo que la epignosis hace. A ver, Hebreos 10:25. Esto es bien interesante, que alguna vez lo hemos compartido. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que el día se acerca. Vamos a ver esa palabra congregarse. Es epi-sunagoge. Ya, epi es más allá. Sunagoge, ¿qué sería? Congregarse. Entonces la iglesia haría dos cosas. Se congregaría, que sería el sunagoge, en lo que estamos hablando, el sunagoge, me estoy congregando. Pero al congregarme, ¿qué hago en la iglesia? Me aburro, salgo, entro, estoy con mi celular, está haciendo sunagoge. ¿Cuántos vendrán a hacer sunagoge en la iglesia? Inclusive algunos se divierten con la alabanza. Qué lindo. Está bien, ¿no? Se divierten.
por ejemplo, en los jóvenes se divierten. ¿Qué sería eso? Es una goga, no estoy diciendo que está mal, pero el objetivo no es divertir, porque si fuera divertir, yo también tendría que ser diversión, pues acá. ¿Ve? ¿Cuál es el objetivo? Estar en el epi, estar por sobre congregarnos, estar sobre el trono, estar esperando la venida del Señor. Entonces el epi transforma nuestras congregaciones. Entonces ya no vienes, pues, ya no es, hijo, vamos a la iglesia, hoy día más, ya hemos ido el anterior domingo, ya un domingo al mes pues, suficiente. Decirte, no, cuando tienes el epi, desesperas. Ahorita vamos a ver del epiduseo, que es el deseo más allá, que va más allá. Entonces, esta palabra sunagoga es de unirse juntos, asamblea de personas, entretenimiento, es venir a la iglesia, pero no es estar congregado en el epi. Es un venir. Pero cuando vengo al epi, cambia, totalmente cambia. Es algo distinto, o sea, no importa si hay 5, 2, no importa si David está solo, o sea, estás en el epi, estás viendo el trono de Dios y estás sabiendo que si viene el Señor, ¿cómo te va a encontrar? Adorando y alabando al Señor. Entonces el epi transforma todo el epi. Entonces cuando estoy en el epi, voy más allá, el episunagogeo en torno al centro del Señor Jesucristo, sabiendo que su venida está cerca. Mire, si desarrollo hebreos, ¿qué estoy diciendo? No dejes de hacer episunagoge. O sea, no hagas sunagoge, no vengas y te aburras, no vengas y como que ¿a qué hora terminará ese sunagoge? Haz el epi, que cuando vengas esté el trono del Señor y lo veas y le cantes con todo tu corazón, con toda tu alma, y no solamente eso, sino sabes que su venida está cerca y lo que tienes que hacer es episervicio. Teníamos que hablar de todos los epis. ¿Cuál sería el episervicio? Un trabajo más allá. Necesitaríamos epiugieres, epiministros, ¿no? Como la milla extra, que hagan más allá. ¿Por qué saben que hacen más allá? Porque el retorno del Señor está cerca y está. Pero si haces un agogueo nomás, ¿cómo haces el servicio? Es distinto. Entonces, por eso el episunagoge transforma, cambia. A ver, 2 Tesalonicenses 2:1, otra vez. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra episunagoge, otra vez, con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por favor, Denise, 2 Tesalonicenses 2:1. Con respecto a la venida, ¿qué es la venida? Parusía. Parusía, ¿qué es? El retorno del Señor en las nubes. Ahí quiere decir retorno, significa retorno, advenimiento, aunque la parusía son en 2 fases con la epifanía. Es cuando Jesucristo viene a hacer juicio. Pero esta parusía es a medio cielo. Volveremos, por favor, Denise. Gracias, Denise. Dice, pero con respecto a la parusía de nuestro Señor Jesucristo, a la venida y nuestra reunión, episunagoge. Entonces, ¿quiénes van a estar? ¿Y a quiénes van a estar? Aquí episunagoge significa adoración, que es por encima, es epiconsagración. ¿Quiénes van a estar episunagogueando? Perdón que lo diga de esta manera. Aquellos que están esperando la venida. Entonces, ¿qué dice? Seguiremos, ¿lo ve? Con Él os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, es decir, no, pero ¿por qué tienes que ir a la iglesia? O sea, si has encontrado el trono de Dios, si has encontrado el epi, no dejes que te cambien tu manera de pensar. Ni te digan, no, de que el Señor ya está cerca, o sea, que no te cambien. El episunagoge te va a llevar al epignosis, o sea, te va a hacer conocer que la venida del Señor no se trata tanto de que pasa esto, no, sí son señales, sino de tu vida
y compromiso con eso. O sea, como te dije, ¿no? Perdón, por favor, por usar esas palabras. ¿Tu servicio en qué se convierte? Episervicio. Cuando danzas, ¿en qué se convierte? Epidanza. Va más allá. Va más allá. Entonces todo cambia, todo se transforma. Perdón, me he equivocado ahí. Reunión, está bien, ¿no? Reunión era. Es episunagoge, la venida parusía, la venida de Cristo. Entonces, por eso Hebreos 10:24, antes de ir al verso 25, dice, ¿no? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Entonces, si yo estoy en el estoy hablando mucho el griego, pero si yo conozco la epignosis, entonces, ¿qué digo, Joelito? Dejes de congregarte, hermano. Te aliento a que sigas. Seguí evangelizando. Seguí compartiendo. Gracias, David, por estar en el ministerio con tus hijos. Seguí. Los aliento. ¿Por qué? Que la venida del Señor está cerca. Sigue diciendo Hebreos, ¿no? Y seguí haciendo buenas obras. Y seguí episunagogeando. O sea, haz episunagoge. Y no como algunos que tienen por costumbre ya no congregarse, ya no hacer episunagoge, hacen solamente sunagoge, sino exhortándonos, o sea, hablarles, diles, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, el episunagoge es bien importante en nuestro tiempo. Veremos algo más. Perdón, estamos muy griegos aquí. Hay otra palabra que se llama episunago. Y está en Mateo 24:31. Vamos a ver. ¿Qué dice Mateo? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, episunago. Esta palabra episunago significa recoger sobre el mismo lugar, juntar y agolpar. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? A los que están haciendo episunagoge, ¿qué va a hacer el Señor? Va a ser episunago. Va a juntar para llevarse. Por tanto, dile a tu hermano, no te desanimes. Estimularlos al amor. Estimularlo a continuar. Estimularlo a seguir. Que no se congreguen por costumbre, sino en el episunagoge. Porque de pronto va a ocurrir, ¿qué cosa? El episunago. Y Dios va a venir, va a recoger, ¿ya? Y nos va a llevar en el Señor. Entonces yo tengo que tener un deseo profundo para hacer esto. No sé si tengo esto. Ahorita, esto más lo haré. Mateo 13:17. Porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon epitumeo. O sea, ellos querían ver lo que nosotros estamos viendo. No solamente desearon, estaba por encima el deseo de ver lo que nosotros vemos. Ahora nosotros estamos viendo todo lo que ellos no vieron. La Biblia se nos ha abierto. Ahora nosotros seguimos deseando. Ahora yo digo, no, estoy en el epizuneo, creo que significa, aquí está, epizuneo, que significa, ¿no? El deseo del retorno del Señor. Dile, Dios, ven. Cuando los epis funcionan, hablando en este sentido, todo se transforma. Tu deseo de venir a la iglesia, tu deseo de trabajar, tu deseo de hacer por Él, crece. ¿Por qué? Porque la gracia y la paz es multiplicada por el conocimiento que hay. Ahora sí, por favor, y perdón. Entonces, lo que decía Hebreos 10:25, que tenían por costumbre no era dejar de asistir, lo que tenían por costumbre era venir por rutina. Y algunos ya no venir, o sea, ambas aplican. Pero lo más grave es congregarte y no participes en lo que hemos dicho, en esta palabra, en el episunago. Porque si no estás en el episunagoge, o sea, el episunagoge implica adoración, alabanza, servicio a Dios. Es algo que estamos en el trono de Dios. Cuando los querubines y los ángeles dicen que los quiciales temblaban y los ángeles cantaban,
y de día y de noche, o sea, la alabanza era increíble. Entonces cuando había eso, venía pues el epifunago. Dios juntaba para llevárselo. Pero si de pronto yo estoy solamente en el sinagoga y vengo y estoy aburrido y no estoy cantando y veo mi hora, qué hora terminará la prédica y algunos se han dormido más de paso, sucede, la Yari se ha dormido, sucede un montón de casos así, de pronto no voy a estar pues en el episodio. Pero también va por el otro lado en que ya, si que ya no puedo venir, o si vengo, vengo de mes en cuando, que es grave. Entonces por eso este advenimiento viene con el anticristo. Y el anticristo trae esta operación error. La operación error, ¿qué dice? Pero si no vas a la congregación, no importa, Dios igual te ama. ¿Acaso es necesario congregarse? En tu casa igual puedes adorar. Además la TV igual predican. ¿No? La operación error es, porque la Biblia, ¿qué está diciendo? No dejando de congregarnos. Entonces, ¿qué tengo que tener? El epizumeo, deseo. Pero no solamente el sumeo, sino el epi. Ir más allá, un deseo de ir más allá. Cuando, bueno, no quiero referirme mucho, pero cuando alguien está enamorado, aunque la palabra enamorar tiene sus connotaciones, ¿cómo es su deseo de verlo? Es epi, es epi. Es epi. O sea, no importa el frío, no importa nada. Epi. Hasta puede mentir a sus papás, cualquiera, pues epi. Hasta no puedes venir a la iglesia. Un epi enamorado. No, puede ser grave. No un epi. Un epi. Si esto mismo aplicáramos a nosotros en nuestra vida, ¿cómo llegarías a la iglesia? Es epi. Entonces es una transformación, hermanos. Entonces lo que estoy diciendo, debemos poner todo nuestro corazón en todo lo que hagamos para el Señor y darlo. No solamente un simple deseo, sino un... Ahora aquí hay una tareita, yo no sé si lo vamos a hacer hoy o podemos hacer algunas. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, es 9, punto. Mas si alguno quiere ser ignorante, es ignorante. Y la Biblia dice, ¿no? Si hay que añadir algo a algo, pues que se añada. Si no quiere venir Juan aquí a la iglesia, la operación es la que no venga. Qué grave, ¿no? En los últimos tiempos va a ser así, dice. No venga. Ya es decisión. Es como en el faraón. En estos últimos tiempos, Dios ya quiere que decidas. ¿Quieres ser ignorante? Pues seguí. Y es más, Dios va a mandar la operación error, que va a ser las próximas clases que vamos a hablar. Y esta operación error vamos a ver cómo va a trabajar visiblemente, fatalmente, la iglesia. De tal manera que va como al mundo peor, porque el mundo va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién? Como digo, no quiero hablar yo mucho de nombres, pero ahora hoy me sorprende la política y me sorprende que teniendo esas características la gente diga, no es nuestro futuro, ahí está todo, nuestro Salvador. No lo entiendo. No lo entiendo. Es que hay una operación error que ya está trabajando, que va a ser tan grande que nos va a desviar de la mirada a Jesús. Pero lo más grave es que va a entrar la iglesia. Y la iglesia misma se va a desviar. Y Dios va a hacer eso. Ahora, no quiere decir que no van a ser salvos. Lo que estoy diciendo es que se van a quedar. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Afuera los quiere destruir. Adentro quiere que esté. ¿Cuál es el arma que él tiene? La ignorancia. Pero la ignorancia se ha multiplicado este tiempo. Porque la iglesia ya no quiere conocer, ya no quiere saber. No hay tiempo. Y esto está trayendo problemas. Ahora, no sé si lo podemos hacer. Yo creo para la próxima clase, pero les daré los grupos para que vayamos a hacer esto.
Por falta de conocimiento se predica cualquier cosa, condenando a su iglesia al agnoeo, a la falta de inteligencia. Entonces, gracias a Dios, ya en humildad tenemos que hablar, la iglesia sabe. Entonces, cuando predicamos algo malo o cuando yo predico mal, la iglesia ya sabe. Y es más, cuando predicamos por internet es peor todavía, ya te empiezan a poner cosas. Entonces necesitamos tener conocimiento de Dios más preciso. Si no tengo un conocimiento de la epignosis, puedo llevar a la iglesia una falta de inteligencia y puede traer consecuencias a los hijos. ¿Quiénes serían los hijos? Los propios congregantes. Veamos algunas cosas de ignorancia, pero no lo vamos a desarrollar hoy, pero quiero por favor que si el miércoles estén o en sus casitas estén. 2, anótense por favor, a ver, Primera Tesalonicenses 4:13, Romanos 1:13. Vamos a ver, anótense porque lo van a ver en sus casas todos y el próximo vamos a desglosar cada uno de ellos. La ignorancia que está trayendo este último tiempo. Las otras citas. 2 Corintios 2:11. Romanos, iré todos de una vez. 1 Tesalonicenses 4:13. Mejor los que sacan foto, mejor. Mejor que anotarse. Mejor. Por ejemplo, hay gente que ignora del arrebatamiento. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Esta ignorancia va a hacer que muchos tengan problemas. Otra ignorancia es la disposición. Dice que, bueno, yo estoy un poquito yendo, ¿no? Dice que Pablo estaba dispuesto a ir a muchas cosas, mas no pudo. Y eso es ignorancia. A ver, pero ¿ignorancia en qué? A veces en la iglesia. A ver, le explico un poquito. Yo tengo disposición, hermano. Me han llamado del hospital de una hermana que sus riñones intestinos están saliendo. Y la hermana venía a la iglesia y ya no viene y me llamó su esposo, pastor, prometemos que vamos a ir a la iglesia. Como si eso iba a sanarla a la hermana. Le dije que voy a ir mañana porque tenía actividad. Yo tengo disposición. Pero algunos ignoran que a veces no se puede. Porque Pablo dice, no quería, pude. Yo tengo disposición para hacer muchas cosas, pero a veces no se puede. Como la iglesia ignora, ¿qué dice? Ya, pero no solamente no quiere, el pastor no me visita, se descuida de sus ovejas. Ignoramos lo que pasa en los niños. Ignoro lo que sucede con Leo, pero ¿qué hago? Lo juzgo. Esa ignorancia también es fatal. En la empatía yo debería ponerme en los zapatos de otros para entender lo que sucede. Vamos a ver un poquito de esa situación. Necesito saber qué pasa. Perdón, no me estoy refiriendo al pastor, pero como ejemplo, ¿qué pasa con mi pastor? ¿Por qué no puede visitar? Pero si eres ignorante, ¿qué vas a decir? Ahí voy. Tiene sus preferidos, ya. Ignoramos, ¿no? Ya. Ignoramos los ardides satánicos. Ignoro la bondad de Dios. Ignoro las aflicciones. ¿Por qué me pasa eso a mí? Eres ignorante. Ignoras del bautismo, pues no te bautizas. Ignoras los dones espirituales. Ignoras la ley. Ignoras la justicia divina. Ignoras Israel. Dice Israel pues no quiso y Dios puso a la iglesia. Ignoras que si tú no quieres, Dios puede poner a otro en tu lugar. ¿Ya? Ignoras el misterio de Israel, lo que Dios quiso. La ignorancia, ¿dónde nos puede llevar? A una situación bien caótica. Y si entra la operación error ahí más, peor todavía. Peor todavía.
Entonces, esto nos va a llevar un tiempito a analizarlo, como han sacado fotitos. Entonces, véanlo, ¿qué ignoramos? Algunas son positivas, negativas, lo vamos a ver todas. Amén. Ahora sí, por favor, comentarios, preguntas. Lo que hemos visto del absolutismo, de la ignorancia, de que es mejor no saber, no tiene con la Biblia. Más bien la Biblia dice, hemos visto, que si tú no tienes conocimiento, ¿a quién vas a afectar? A tus hijos. Si tus hijos no son sacerdotes, ¿cómo van a compartir las buenas nuevas a su esposa, a su familia? No, se van a perder, porque no amaron verdad. Hemos visto todo eso. Y al no amar la verdad, viene la operación. Error. Debo amar la verdad. Leo. No sé si es pregunta o comentario. Un versículo, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por ejemplo, esto tal vez me estoy yendo a otro tema, ¿no? Pero por ejemplo, en la traducción que tenían los testigos de Jehová, lo habían cambiado esto: y esta es la vida eterna, que tengan conocimiento de ti. Pero luego hacían una corrección a esta traducción, porque no se trata de un conocimiento intelectual meramente, sino de tener una comunión, o sea, de conocer a Dios. Con esta lección que nos está dando, tal vez cuando se habla de la epignosis, por ejemplo, estaría entendiendo como un conocimiento meramente intelectual. Podríamos cometer ese error, sino pienso que es más conocer qué es lo que Dios está dispuesto a hacer, o qué estuvo dispuesto a hacer por mí, qué puedo hacer yo por Dios. O sea, sentirme cada vez más y más, no quiero usar la palabra, ¿no?, enamorado de Dios, o sea, cada vez anhelar más de Dios, cada vez saber más de su palabra, no verlo solamente como una tarea, digamos, tener que leer. Lo había dicho, pero si no lo he dicho bien, es como una pareja, dije, ¿no ve? Una pareja que se conoce en la etapa prematrimonial. Por eso dice, no, Adán conoció a su esposa. Pero ese conocer ya es más íntimo. Y esa intimidad es tan guardada que pertenece a Dios. Entonces, cuando hablo de la epignosis, es conocer su carácter. Si yo te conozco a ti, sé cómo tratarte, por ejemplo, con Alfredo, yo lo conocía, él siempre comía 2 veces, el hermano Alfie. Ya, ¿vas a comer 2 veces? Le dices, y 2, ¿cómo? Decía, ¿sabes de que era tan flaco, no ve? Lo conocía. Pero es un conocimiento en que puedes hablar, puedes reír, puedes llorar, puedes decirle tus verdades más profundas, pero saber lo que él quiere y entender, como decía Pablo, ¿no? O sea, nada puede cambiar, o sea, la verdad está tan profundamente arraigada en ti que no es solamente conocimiento, es vivencia, es experiencia. Está bien, Leo, tal vez no lo había explicado. Está bien. Denis, ahora tienes que escucharte. No sé, más un comentario o pregunta también. Esto de cuando dice amor a la verdad, me hace pensar también cuando Jesús dice que en los últimos tiempos me dirán, pero si yo he echado demonios, he hecho todo esto, nos va a decir hipócritas y no me conocía, ¿no? Entonces me hace pensar que va ahí a que no, o muchos tal vez lo hacen por mero conocimiento también, así como decimos. No hay un amor verdadero hacia el Señor. Gracias, Denis. Eso es cierto, porque dice, echamos fuera demonios, hicimos esto, y él dice, nunca os conocí. Lo que implica que se puede hacer muchas cosas en el sinagoga. Cantar, alabar, pero sin conocerlo a él. Y aún, inclusive se puede ver resultados. Pero el Señor dice, nunca os conocí. Y verdad, tienes razón, Denis. Hay varias de estas situaciones. Otra dice, no, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué se enfría? Por no amar la verdad. Porque si yo amo la verdad, mi amor no se va a enfriar. En la pareja, ¿cuándo se enfría? Cuando hay falta de comunión, cuando se deja de hablar, tener comunión. Entonces sí, afecta. Gracias, Denis. Muy buena. Sí.
Por el concepto que tú nos diste, Freddy, hace rato del epignosis, que implica tener, pleno conocimiento de Dios. Hace rato también decías que esta congregación está avalada como una de las congregaciones donde hay un discipulado avanzado. ¿Esto qué implica? Que gran parte de los que asisten a estos discipulados tienen, podríamos decir, una epignosis, un conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, en uno de los conceptos que yo leía, que tú mostraste, dice que la epignosis también implica discernimiento de la palabra. Y me parece que para llegar a esta etapa de la epignosis, personalmente me falta mucho aún, porque de Dios no conozco y mucho, pese a que me esfuerzo en conocerlo al leer la palabra, y que tendríamos que contraponer la epignosis con la carne, por ejemplo. A veces nuestro conocimiento pleno de Dios, cuando se interpone la carne, es tan difícil. ¿Quién va a vencer? Por eso alguien decía, más temor que al diablo hay que tenerle temor a la carne, porque la carne hace caer. Y en la Biblia podemos ver que muchos siervos de Dios, David fue una persona que tenía el pleno conocimiento de Dios, pero cayó y pecó de una forma terrible. Entonces, cuando hay un pleno conocimiento de Dios, o sea, el epignosis, me parece que cuando alguien tiene el conocimiento de Dios, tiene que saber actuar de acuerdo a ese discernimiento que la palabra nos indica. Y al final llego a la conclusión de que todos nosotros no tenemos aún el pleno conocimiento. Y estamos expuestos a caer en cualquier momento. El único bíblicamente que puedo decir que actuó con conocimiento pleno de Dios fue José, porque José le dijo no a algo terrible que todos actualmente, jóvenes, mayores, están cayendo, y es la sexualidad, el adulterio. Entonces, el tener el epignosis implica tomar decisiones drásticas en el momento exacto, así como José. Pero es muy, muy difícil. Por eso es necesario, para llegar a ese pleno conocimiento de Dios, estar tan agarrado de Dios, orar y estar con Dios para no caer en eso, ¿no? Entonces nosotros deberíamos practicar. Por eso tú decías de que es necesario asistir a la iglesia, pero no por asistir, cantar no por cantar, o sea, no danzar por danzar, ¿se das cuenta? El EPI indica que tenemos que llegar a un pleno conocimiento de Dios, y eso es mucha, mucha responsabilidad. Si la Biblia dice que puedo llegar, aunque dice Dios, no, Dios da el Espíritu según la capacidad de cada uno. Según esa capacidad, Dios nos va a juzgar. La Biblia dice que la epignosis me prospera, entonces yo quiero el episumeo, deseo por lo menos llegar a ese pleno conocimiento. Aunque es cierto, porque yo hasta ahora me sigo considerando ignorante, me sigo considerando. Pero este conocimiento del ginosco, del proceso de crecer, ya estoy viendo los cambios. ¿Qué será si llego a ese epi todavía? ¿No? Ya veo los cambios. Dios ha bendecido, Dios ayuda a mis hijos, veo esa situación. Es cierto, tal vez puede ser bien muy fuerte la palabra decir pleno conocimiento. Es tal vez difícil llegar a esa plenitud total. Pablo dice, un día lo veremos cara a cara, no como espejo. Pero en el epidus sutmeo, yo deseo. Ahora, otra situación es que el epignosis no siempre es garantía de que eres perfecto y espiritual.
tienes toda la razón. A veces la epicarne es tan fuerte que puede sacarnos cosas. Por ejemplo, cuando hablas de David, ¿cuál fue el error de David? No estar en la batalla. Entonces, ¿cuál sería mi epi ahí? Saber de eso. Nunca dejar la batalla. ¿Te acuerdas cuando David peleó con el gigante? Él arrastraba su espada. Ya no podía pelear contra el gigante. Y le dijeron, nunca más vas a pelear, ya deja tu espada, estás tan viejito. Y no, él dijo, no, he aprendido cuando se dejan las batallas, viene el problema del pecado. Desde él nunca más dejó la espada. Y dice que el último momento de su vida le asignaron una jovencita de 15 o 17 años para que le caliente a David. Pero dice la Biblia, cuando lees, David nunca aprovechó. Porque la experiencia de lo que él había pasado le enseñó en esa epignosis. Así como tú dices, ¿no? Toda esa caída que él tuvo le enseñó a no volverlo a hacer. Y ese sería nuestro deseo, ¿no? Aunque en algunos momentos vamos a caer como David. Pero vuelvo a reiterar, fue por separarse de las batallas. Entonces eso me enseña a no separarme de las batallas. O a no dejarme de congregar, porque el dejarme de congregar también puede afectar a mí. Otro que me puede afectar en la epignosis es no seguir amando la verdad. Puede afectar. Como David, puedo caer. Pero una vez que David aprendió, ya no volvió a caer. Hasta, como te dije, perdón que repita, hasta que le pusieron una joven para que lo caliente, él nunca más cambió. ¿Qué lo cambió? El conocimiento. Y ese es mi deseo. Ahora es cierto. Tal vez en la iglesia venimos a los discípulos, yo mismo, teniendo el conocimiento, sea débil en algunas áreas. Pero el episusmeo es el deseo de ya no hacer lo mismo, de cambiar, de que esto no suceda. Entonces Dios lo va a hacer. Entonces el ginosco es el proceso que nosotros tenemos para llegar al epignosis. Y ahora el proceso en algunos dura. Por ejemplo, el desierto, ¿cuánto tiempo dura? Pero anhelemos. Porque ¿qué afecta? Mis hijos. Pero afecta de manera positiva. No. Yo quiero afectar de manera positiva. En la iglesia afectaría, sí, afecta en los líderes. Mi vida, mi amor a Dios afecta a la iglesia. Tú en el ministerio vas a afectar, estás afectando a tus hijos. No vas a afectar a otros ministerios que lleguen, o Juan, afectamos. Entonces, quiero, si bien la palabra es muy amplia, el pleno conocimiento es bien amplio, porque si yo me considero ignorante, pero anhelo y deseo. Y un día sí lo vamos a tener cuando estemos en el cielo, ese total conocimiento. Gracias, muy buenas observaciones, lindos comentarios. Terminamos, ¿verdad? Marcos, nunca has preguntado, ¿no? ¿No quieres preguntar nada? Oye, ya, tampoco Isaí. La próxima dice, ahí acabó ya. Belén tampoco. La próxima dice, Daniel tampoco. ¿Próxima también? Grupo de los próximos. Bueno, oraremos. Señor, gracias. Cuánta razón tienen mis hermanos, Dios. Cuando Leo habló, dijo, muchos se van a congregar, pero no va a estar en el episinagoge. Y cuando dicen no dejando de congregarnos es estar más allá, estar más allá, avanzar más allá, servir más allá. Gracias por lo que dijo Leo, porque verdad, Dios. Muchos en el sinagogue vendrán, te cantarán, te adorarán, pero como ritual. Nunca conocerán la verdad de Dios. Se volvieron rituales, se volvieron costumbres y había maldad en ellos, porque su vivir era estar en la iglesia, cantar, adorar, pero por dentro estaban llenos de maldad. Y Dios les dijo, no los conozco. Señor, estos no van a ser llevados, dice tu palabra. Ayúdanos a vivir. Gracias por lo que dijo David. La certeza, Señor, porque si tuviéramos el pleno conocimiento, creo que estaríamos libres de todo. Pero estamos en esa fase de crecimiento.
Dios, perdónanos si alguna vez, aún teniendo el conocimiento, porque dice mi pueblo fue destruido, porque teniendo ese conocimiento, sacaron de su memoria, borraron de su memoria que lo que estaban haciendo estaba mal. Por eso yo te sacaré del sacerdocio y tus hijos serán afectados. Pero gracias, Dios, porque daste a tu Hijo Jesucristo y todo esto que venía sobre mí lo cargaste en la cruz. Y una sola palabra, decir: Dios, me arrepiento, reconozco que he hecho mal, es volver hacia ti, Señor. Padre, por favor, perdóname, porque yo también me congrego, yo también vengo a tu iglesia, yo enseño, pero si hago en el sinagogue y hablo y, Señor, mi comportamiento no es el adecuado, no voy a estar en el episinagogue, Señor, que es el otro que Dios me junta y me lleva, Señor. Ayúdame, papito, ayúdame a tener un mejor conocimiento cada día. Y verdad que la carne es fuerte, que a veces hace que borre toda información de mi cabeza, hace que saque todo aquello que he aprendido. Y como David, Señor, en una noche sucumbió. Pero después David nunca más caminaba con su espada, porque él aprendió y dijo: si dejo de batallar, si dejo de guerrear, me va a volver a ocurrir esto. Y vino un gigante y él con su espada apenas fue a luchar y vino un escudero para salvarlo. Y nosotros hemos aprendido la lección, porque, Señor, cuando estemos en debilidad, tu Espíritu Santo va a venir a socorrernos. Y aunque, Señor, nos pongan una jovencita ahí al lado nuestro, David nunca más la tocó, porque él tenía la experiencia, Señor. Y verdad, perdió un hijo. Pero esta experiencia le enseñó a agarrarse más de ti. ¿Y cómo vino eso? A través del conocimiento. Pero no solamente un conocimiento, sino un epiconocimiento. Tal vez un conocimiento, Señor, en tu carácter, en tu amor. Gracias, papito. Quiero entregarte a la iglesia, quiero entregarte a mis hermanos, Señor. Y agarro todas las palabras que mis hermanos han dicho. Si estoy en carne, y estoy en carne, Señor, no permitas que sea vencedor en mi vida, sino que tu Espíritu me haga recordar tus palabras para, Señor, contrarrestar todo esto. Bendigo esta noche, bendigo a mis hermanos que están hoy reunidos y también a los que no están, y te entrego todo lo que hemos aprendido, Dios, y que no se borre de nuestra memoria, Señor. Bendigo también las ofrendas que con amor vamos a dar. Señor, como decíamos, tú no miras la ofrenda, miras el corazón. Mira mi corazón, Señor. Y si no hubiera, Padre, en mi corazón estoy dispuesto a ser ofrendado. Una vez más, agradecidos, bendecimos esta reunión y bendecimos, Señor, lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga